Entonces, nuestra próxima presentación va a estar a cargo del doctor Alberto Fuentes, profesor asociado de la Escuela Samnon de Asuntos Internacionales y Escuela de Planificación Urbana y Regional de Florida Institute tiene un doctorado en gerencia de Institute for Work and Employment Research, Sloan School Management, Massachusetts Institute of Technology, una maestría en planificación urbana de Massachusetts Institute of Technology de MIT, bachillerato en economía de Yale University y un postdoctoral fellow de la Escuela Samnon de Asuntos Internacionales de Georgia Tech. Pues buenos días a todos, es un gusto estar aquí. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores del evento, a ATI y especialmente a Carlos Martínez, al Centro de Transferencia de Tecnología en Transportación, y especialmente a los doctores Valdés y Figueroa, a la Universidad Politécnica por el lugar. Y también quisiera agradecer a los colegas de academia, de gobierno, de sociedad civil que nos acompañan. También quiero agradecer al Brooks Byers Institute for Sustainable Systems por el apoyo que nos ha dado financiero para nuestro viaje desde Atlanta a Puerto Rico. Y quiero agradecer a mis estudiantes por su trabajo en los proyectos que estarán presentando. Para mí es un gusto impartir esta charla sobre la resiliencia, el posibilismo y sus implicaciones para Puerto Rico. Y debo enfatizar que voy a estar hablando de manera general sobre resiliencia, no necesariamente enfocada solamente en el transporte. Quisiera comenzar la presentación compartiendo algunos detalles sobre mi experiencia previa en Puerto Rico. Yo comencé a venir a Puerto Rico con estudiantes de mi Universidad de Georgia Tech en 2019, poco después de los huracanes. Durante esas visitas, los estudiantes y yo trabajamos con diversas organizaciones de gobierno y de sociedad civil en proyectos de su interés. Entonces, los definíamos en colaboración con estas, siempre los hemos definido en colaboración con estas organizaciones. El objetivo general de nuestros proyectos es doble. Por un lado, queremos contribuir al desarrollo y la recuperación post-desastre de Puerto Rico. Y por el otro, quiero brindar a mis estudiantes una oportunidad de aplicar los conocimientos que han adquirido en su educación y de aprender a desenvolverse en un contexto profesional. Como pueden ver en algunas de estas fotos, nuestro trabajo nos ha llevado a colaborar con una amplia gama de organizaciones en Puerto Rico, incluyendo el Proyecto Enlace, la Junta de Planificación, la Organización No Gubernamental Impacto Juventud, el Centro de Investigación CNE y más recientemente con el líder comunitario Amaury Rivera y la Autoridad del Transporte Integrado ATI. Este año estamos trabajando con ATI, con el señor Rivera nuevamente, y como verán en las presentaciones de los estudiantes que vendrán a continuación, tenemos 3 proyectos. El primero, y es un poquito distinto a los demás, se enfoca en el manejo de aguas en San Juan con un enfoque en Santurce y Condado. El segundo busca desarrollar los términos de referencia para un plan de transporte público metropolitano en San Juan. Y el tercero ofrece una propuesta de tarifas para este sistema de transporte público con el objetivo principal de incrementar el número de usuarios del sistema de transporte en San Juan. En fin, en estos años que he estado viniendo a Puerto Rico, algo que siempre me ha llamado la atención es la importancia que se le da al desarrollo sostenible. Y debo aclarar que esto no es únicamente en Puerto Rico, esto es algo que he visto en otros países de América Latina. Pero en Puerto Rico lo he visto presente en publicaciones y anuncios de distintas agencias de gobierno, lo he escuchado en una diversidad de organizaciones de sociedad civil que presentan el desarrollo sostenible como el eje organizador de sus acciones. Incluso distintas fundaciones y organizaciones filantrópicas del sector privado se refieren al desarrollo sostenible como su estrella del norte, su guía. Sin embargo, como estaré presentando a continuación, existen problemas fundamentales con este paradigma de las disrupciones que va a estar ocasionando el cambio climático. Problemas que me van a llevar a cuestionar la utilidad de este paradigma. Como ven aquí en la primera parte de la presentación, desarrollaré una crítica de este paradigma basado en el trabajo de Benson y Craig. Esta crítica dejará claro por qué es necesario considerar alternativas al desarrollo sostenible frente a los cambios y los retos sin precedentes que nos presenta el cambio climático. Luego, siguiendo a Benson y Craig, presentaré la teoría de resiliencia ecológica como una alternativa válida y prometedora. Como aclararé, la concepción de resiliencia ecológica no es una panacea, más bien evidencia tanto la incertidumbre asociada con los cambios ecológicos que ya estamos viviendo, como los límites de nuestra capacidad de controlarlos y de limitar sus impactos. Más allá de describir un mundo distinto del desarrollo sostenible, esta perspectiva de la resiliencia ecológica
nos presenta un escenario alternativo sobre la incidencia humana. Como explicaré, para llevar a cabo algunas de las recomendaciones en este escenario alternativo, será necesario reconceptualizar nuestros procesos de gobernanza y de decisión política. Es esta parte de la gobernanza política que abordaré en la última sección de esta presentación, y para ello tomaré prestado conceptos del trabajo de Albert Hirschman y su enfoque posibilista. Pero comencemos con el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible enfatiza principalmente la capacidad de los seres humanos para continuar viviendo dentro de las limitaciones impuestas por el medio ambiente y para mantener un equilibrio entre las necesidades actuales y las necesidades futuras. El concepto, como pueden ver aquí, fue desarrollado por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, creada a principios de los 80 para examinar las consecuencias ambientales del desarrollo económico. Esa comisión era liderada por la ex primera ministra noruega Brundtland, y por eso se le conoce como la Comisión Brundtland. Y esta comisión produjo en 1987 un informe que planteó la siguiente definición de desarrollo sostenible. Es desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Implícitas en esa definición de desarrollo sostenible hay dos ideas fundamentales. Primero, se asume que sabemos qué es lo que debemos conservar para asegurar que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que sabemos cómo mantener ese equilibrio intergeneracional. Segundo, se asume también que tenemos la capacidad de dar aquello que es necesario para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Como nos explican Benson y Craig, ninguno de estos dos supuestos es viable. Ahora bien, Benson y Craig parten de la idea de que para comprender nuestro entorno es necesario adoptar una visión de sistemas. Estos sistemas incluyen diversos componentes que interactúan constantemente y que a veces producen cambios. De manera concreta, Benson y Craig sugieren que en el contexto de cambio climático debemos pensar en términos de sistemas socioecológicos, donde el devenir humano interactúa con el siempre cambiante medio ambiente. La interacción constante entre estos diferentes componentes humanos y ecológicos pueden producir nuevas adaptaciones del sistema y propiedades emergentes. Muchas veces estas adaptaciones y propiedades emergentes son impredecibles. Esto es fundamental en la teoría. Entonces conllevan cambios que son muy difíciles de prever. Tales cambios y mutaciones son inherentes a cualquier sistema y pueden surgir incluso bajo condiciones de relativa estabilidad contextual. Sin embargo, como nos explican Benson y Craig, en la era del cambio climático estamos en las antípodas de lo que podría considerarse como estabilidad. El cambio climático ha dado paso a una era de tremendas disrupciones sin precedentes. Ya no estamos en un contexto de relativa pasividad. Las disrupciones asociadas por el cambio climático impactan nuestros sistemas socioecológicos y magnifican cuán impredecibles y variados pueden ser. Magnifican los cambios dentro de estos sistemas. En este contexto de disrupciones y variación extrema, se vuelve muy difícil, si no imposible, saber qué es lo que se debe mantener o sostener para garantizar una buena vida para las futuras generaciones. Se vuelve imposible saber cómo sostenerlo. Como nos indican Benson y Craig, el cambio climático, al interactuar con otros factores de estrés antropogénico, implica que los seres humanos ya no pueden depender de las condiciones ambientales del pasado como predictores precisos de las realidades futuras. Estos son sistemas demasiado imprevisibles. Más aún, indican Benson y Craig, aunque pudiésemos saber qué es lo que hay que mantener en cierto equilibrio y cómo lograr esa estabilidad relativa, no está claro que tengamos la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, nos dicen, hay enormes limitaciones de nuestros sistemas políticos o de gobernanza que, por ejemplo, han sido incapaces de contener el crecimiento de los gases de efecto invernadero. Los efectos de estas disrupciones ocasionadas por el cambio climático y su imprevisibilidad son evidentes también aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, está el caso del aumento de las temperaturas. Ya se observa en Puerto Rico un calentamiento significativo, especialmente en las zonas de menor altitud. Pero aún no tenemos claro cuál será el aumento preciso de temperatura excesiva. Los estimados varían entre 4.5 y 7 grados Celsius para Puerto Rico. Aún menos claro tenemos cuál será el efecto sobre la actividad humana, sobre el sistema socioecológico. Probablemente lleve a un incremento de la demanda de energía para aire acondicionado, para enfriar localidades.
probablemente tenga un efecto muy negativo en la producción primaria, agrícola, pero al no tener idea específicamente del cambio ecológico que podemos esperar, es muy difícil distinguir las consecuencias sociales de ese cambio. Más aún, es casi imposible definir qué es lo que se debe mantener o preservar para las futuras generaciones. Ante esta crítica del paradigma de desarrollo sostenible, Benson y Craig nos presentan la alternativa de la teoría de la resiliencia ecológica. Esta teoría ofrece una representación más ajustada a la realidad que estamos viviendo de la era del cambio climático. La teoría incorpora el concepto de sistemas socioecológicos para describir esta realidad y allana el camino para una reconceptualización del papel que podemos jugar los seres humanos en el devenir de estos sistemas. La teoría parte de la idea de que todo sistema, incluidos los sistemas socioecológicos, cuentan con cierta resiliencia ecológica. Esta resiliencia ecológica, la defino aquí, se refiere a cuán capaz es el sistema socioecológico de absorber disrupciones mientras mantiene sus funciones, estructura e identidad básica. Lo que implica es que ante una disrupción, no se espera que el sistema ecológico se mantenga exactamente igual. Por el contrario, el sistema va a cambiar. Sus componentes sociales y ecológicos van a interactuar y se van a adaptar. Sin embargo, si el sistema ecológico cuenta con suficiente resiliencia ecológica, podrá mantener su identidad, sus funciones y su estructura básica a pesar de esos cambios. No se va a transformar en un sistema totalmente distinto. Y Benson y Craig nos presentan aquí el ejemplo de un humedal que se ve contaminado por los efluvios de una planta de manufactura. Como nos explican, hasta cierto punto, este humedal podrá absorber estos efluvios, esta contaminación, esa es la disrupción, sin dejar de ser un humedal. Es decir, podrá mantener su identidad básica y cumplir con sus funciones, como servir de hábitat para distintos animales. El sistema ecológico del humedal tendrá mecanismos para depositar la contaminación en el fondo, bajo la tierra del humedal. Eso refleja la resiliencia ecológica del humedal. No es que el humedal se mantenga virgen, ya no es virgen, pero por lo menos aún es un humedal. Esta resiliencia ecológica depende de la capacidad de adaptación del sistema, es decir, de la flexibilidad de los componentes del sistema para responder a una disrupción, absorberla, cambiar, ajustarse sin transformar el sistema fundamentalmente. Evidentemente, cuanto mayor capacidad de adaptación de un sistema, mayor es su resiliencia ecológica. No obstante, todo sistema cuenta con un umbral de adaptación. Este es el límite de la resiliencia ecológica. Es la máxima cantidad de disrupciones que puede absorber un sistema sin cambiar su estructura, su función y su identidad. Al rebasarse este umbral, el sistema se transforma. Surge algo nuevo, con una nueva identidad, con nuevas funciones, con nueva estructura. Regresando al ejemplo del humedal, si la contaminación de esta planta de manufactura excede la capacidad de adaptación del humedal, el humedal se convertirá en algo nuevo, se convertirá en un pantano, ¿no? Y al convertirse en un pantano tendrá funciones distintas. Por ejemplo, ya no será un hábitat para distintos animales o distintas especies. Ahora bien, la transformación de un sistema a otro, una vez excede el umbral de adaptación, no es unilineal, no es mecanístico, no es predeterminada. Existen variaciones, existen opciones de cómo se puede transformar, ¿no? Y esto es a lo que se refiere el concepto de la capacidad de transformación. Es la capacidad de reconceptualizar y crear un sistema fundamentalmente nuevo con características diferentes al anterior. Y el punto aquí es que los sistemas varían en su capacidad de transformación. Esta discusión sobre la imprevisibilidad, complejidad de estos sistemas socioecológicos, así como la fuerza sin precedentes de los cambios asociados con el cambio climático, puede producir una sensación de impotencia. Es decir, nos puede llevar a sentir que somos víctimas pasivas en estos sistemas, sin capacidad de incidir en los procesos de adaptación y transformación tan complejos y tan imprevisibles. Pero esto no es así. Como nos sugieren Benson y Craig, tenemos cierto espacio, cierto poder de acción. Al mismo tiempo, hay límites. En contraste con el paradigma del desarrollo humano, que sugiere que tenemos los conocimientos y la capacidad de mantener nuestros sistemas en equilibrio en la era del cambio climático, la teoría de la resiliencia ecológica nos propone humildad. Nos explica que no somos dioses omnipotentes que podemos controlarlo todo. Nuestro papel, más bien, se ubica entre estos dos extremos de pasividad y omnipotencia. Específicamente, podemos incidir en dos puntos concretos. Por un lado,
podemos influenciar la capacidad de adaptación de nuestros sistemas socioecológicos actuales, tomando medidas para incrementar el umbral de adaptación. Una forma de hacer esto es mediante la generación de redundancias que garanticen que ciertas funciones del sistema se mantengan incluso cuando surjan disrupciones significativas. Por ejemplo, en un viaje que hice recientemente por Sudamérica, observé cómo el Uruguay, en Sudamérica, ha invertido en una amplia gama de fuentes de generación de energía renovable, incluida la energía solar, hidroeléctrica, eólica y hasta de hidrógeno. Esta redundancia protege al Uruguay de los efectos de la variabilidad en los precios del petróleo que estamos viendo ahora. Su sector eléctrico puede seguir funcionando y proveyendo ese servicio sin mayores cambios. Ahora, si podemos influenciar la capacidad de adaptación de nuestros sistemas socioecológicos actuales, también podemos incidir en su capacidad de transformación cuando lleguen a ese umbral. En este caso, Benson y Craig sugieren que podemos orientar la transformación hacia un nuevo sistema que sea menos dañino y más productivo para la humanidad. ¿Cómo lograr eso? Bueno, nos dicen que los actores debemos tomar 3 pasos, 3 medidas. Primero, estar preparados para cambiar en lugar de permanecer en un estado constante de negación. Es probable que el sistema económico que tenemos ahorita, que la infraestructura que tenemos ahorita, no sean adaptables al nuevo contexto socioecológico. Segundo, nos dicen, es importante identificar opciones de cambio, posibles nuevas trayectorias del sistema, pensar en nuevas formas de organizar la vida económica, nuevas formas de organizar nuestras actividades, nuevas fuentes de energía, nuevas formas de obtener infraestructura. Por último, nos indica, tenemos que tener la capacidad de cambiar, tenemos que tener la capacidad de elegir entre esas distintas opciones que hemos observado. Para resumir lo que he dicho hasta ahora, el cambio climático agrega un alto nivel de imprevisibilidad en la trayectoria de estos sistemas socioecológicos. La resiliencia ecológica de nuestros sistemas socioecológicos frente al cambio climático depende de su capacidad de adaptación. Si se cruza ese umbral de adaptación, el cambio de nuestros sistemas socioecológicos depende de su capacidad de transformación. Y aunque no somos agentes omnipotentes, sí podemos influenciar tanto la capacidad de adaptación como la capacidad de transformación de nuestros sistemas socioecológicos. Este último punto me lleva a la sección final de esta presentación. Y esta sección se inspira en el trabajo de Albert Hirschman para proponer algunas ideas sobre el tipo de proceso político, sociopolítico, de gobernanza que va a ser necesario para incidir en esas capacidades de adaptación y transformación de nuestro sistema socioecológico. En este sentido, la perspectiva convencional de los sistemas de resiliencia ecológico sugiere que los sistemas de gobernanza para responder al cambio climático deberán contar con ciertas características. Entre ellas, promover la participación de perspectivas variadas de actores diversos. Segundo, reducir el énfasis en mecanismos de toma de decisiones centralizados y con mayor flexibilidad administrativa. Y tercero, incrementar el intercambio de información y la colaboración entre oficinas estatales y actores de la sociedad civil. Esto tiene sentido en un contexto de mayor imprevisibilidad, la descentralización en la toma de decisiones, la colaboración entre distintos tipos de actores, puede contribuir a una mayor capacidad de adaptación y transformación. Pero la pregunta es, ¿cómo construimos esto? ¿Cómo generamos estos tipos de mecanismos de gobernanza? Para comenzar a responder a estas preguntas, es útil referirse al trabajo de Hirschman. El trabajo de Hirschman se enfoca principalmente en los procesos de desarrollo económico en países en vías de desarrollo o en el tercer mundo, como se le conocía entonces. Y este proceso y estas ideas comparten una característica fundamental con la perspectiva de resiliencia ecológica, y es la humildad con respecto a la capacidad humana de comprender y llevar a cabo diversos cambios sociales. Como explica en su libro A Bias for Hope, comprender el cambio social no es algo que surja de manera natural. Únicamente es posible aproximarse a ello con cautela y con tanteo. Para ello se requiere primero una pasión por lo posible y no solamente por lo probable. Segundo, en vez de desarrollar grandes paradigmas o grandes teorías, debemos construir nuevas ideas utilizando mini bloques teóricos. En línea con este último punto, Hirschman nos invita a abandonar lo que llama la camisa de fuerza de los paradigmas que ofrecen explicaciones simplistas a los grandes problemas que enfrentamos. Y no es que estos paradigmas no sirvan, pero debemos tomarlos con cautela, siempre conscientes de la diversidad de acción humana. La adopción de paradigmas a ciegas, dice Hirschman,
puede conllevar distintos problemas, y aquí hay algunos de ellos. Primero, puede sobresimplificar el contexto social, que siempre tiene grandes variaciones. Segundo, restringen las oportunidades de cambio a unas pocas opciones que identifica el paradigma y exageran los obstáculos que se enfrentan para el cambio. Tercero, al hacer esto, generan sentimientos de impotencia y contribuyen a la inacción debido a que exageran esos obstáculos, ¿no? Entonces uno dice, hay grandes obstáculos, va a ser demasiado difícil hacer algo, mejor lo hago más, ¿no? Y por último, ocultan o impiden ver casos de éxito, pues solamente llaman la atención a ciertas oportunidades de cambio que priorizan. Y esto yo lo he visto en Puerto Rico, ¿no? Aquí hay grandes teorías sobre cómo Puerto Rico es una colonia, cómo es dependiente, ¿no? Cómo lo afecta el cambio climático y cómo se puede hacer muy poco, ¿no? Lo que sugiere Hirschman, ¿no?, es que en el contexto para nosotros del cambio climático y la resiliencia ecológica, no hay recetas fáciles, no hay recetas universales para construir mecanismos de gobernanza apropiados para enfrentar los retos que se avecinan. En lugar de grandes paradigmas, Hirschman nos ofrece una serie de técnicas que podemos utilizar para empezar a revelar procesos de construcción de mecanismos de gobernanza consistentes con la teoría de la resiliencia ecológica. Y segundo, aprender de estos procesos, extraer lecciones que se puedan aplicar a otros contextos. Y me referiré a 3 técnicas a continuación con ejemplos de Puerto Rico. En primer lugar, está la técnica de buscar lo que llaman el blessing in disguise, el mal que viene por bien o el mal que por bien no venga, como decimos en Guatemala. Como explica Hirschman, en muchos casos, los grandes paradigmas identifican obstáculos supuestamente insalvables para el cambio social. En el contexto de esta presentación, podemos pensar en estos como grandes barreras que supuestamente impiden la transición hacia una mayor resiliencia ecológica. Pero como nos dice Hirschman, muchas veces estos supuestos obstáculos insalvables se convierten en realidad en activos o estímulos de cambio social. Es decir, en vez de prevenir la acción social, la motivan. Y me repito a un ejemplo que he observado en Puerto Rico, y hay muchos más, pero este es el caso de CRESPER en Punta Las Marinas, o CRESPER. Como tal vez algunos de ustedes conozcan, en ese caso se aprobó el inicio de la construcción de un gran edificio muy cerca del mar. Las consecuencias ambientales y sociales de esa construcción iban a ser desastrosas para el área. Se generarían problemas de erosión, destrucción de hábitats y presión sobre las comunidades aledañas. Es decir, con base en el gran poder económico y político de sus inversores, esa construcción de este edificio parecía ser un obstáculo insalvable para la resiliencia ecológica de la comunidad y de la localidad. Sin embargo, en línea con lo que nos sugiere Hirschman, este proyecto también sirvió como estímulo para el cambio social. Ante este obstáculo insalvable, se motivó a la comunidad del área a organizarse para impedir la construcción del edificio. Fue tal la movilización que, a pesar del capital político y económico que apoyaba esta construcción, se logró detener el proyecto. Más aún, con el tiempo, la comunidad logró tomar el control del terreno donde se iba a construir este edificio y han utilizado ese terreno para establecer un parque ecológico manejado por la comunidad. Dicho parque contribuye a la resiliencia ecológica de ese sistema socioecológico de ese lugar. Pero además, el caso nos ilustra cómo se pueden construir mecanismos de gobernanza mejor posicionados para responder a la demanda que traerá el cambio climático. Este es un mecanismo de gobernanza arraigado en la comunidad, con variedad de perspectivas y con flexibilidad. Si la primera técnica de Hirschman para comenzar a identificar procesos de construcción de mecanismos de gobernanza es el blessing in disguise, una segunda técnica se basa en la teoría de disonancia cognitiva, o cognitive dissonance. Como explica Hirschman, la visión convencional es que nuestras creencias, nuestras actitudes explican nuestras acciones. Es decir, nuestras creencias y nuestras actitudes son antecedentes a nuestras acciones o nuestra acción. Más aún, muchas veces se asume que esas creencias y actitudes son inherentes a la persona. Pero como nos dice Hirschman, en muchos casos las acciones tienen el poder de cambiar nuestras actitudes y nuestras creencias. Es mediante la acción que vamos moldeando y formando nuestros intereses y nuestras formas de entender el mundo. Un ejemplo, que estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce de esa teoría que observaba en Puerto Rico,
Se refiere al caso del proyecto Enlace, el G8 y el fideicomiso de la tierra en el Caño Martín Peña. Como muchos sabrán, las comunidades que participan en estas organizaciones son sumamente activas, tienen proyectos constantes, propuestas innovadoras, etc. Puesto en términos de Hirschman, tienen creencias y actitudes altamente emprendedoras con formas novedosas de pensar y organizarse. Pero a mi entender, esto no siempre fue así. Por mucho tiempo, estas fueron comunidades que estaban marginadas y fragmentadas, ¿no? Con la espada de Damocles de la posible reubicación constantemente sobre su cabeza. Sin embargo, con los principios de organización para intervenir en un proyecto que iban a hacer en el canal, y luego con la creación formal del proyecto Enlace y el G8, se van tomando acciones de manera gradual, que en el proceso van cambiando las creencias y las actitudes de los miembros de estas comunidades. Estas acciones permiten que se vayan dejando atrás la fragmentación, el miedo, la cautela, dando paso al emprendimiento, la actitud propositiva y emprendedora que se observa hoy, esta forma de tener una conciencia colectiva. Más aún, como en el caso anterior, podemos ir viendo con el uso de las técnicas de Hirschman cómo surgen nuevos mecanismos de gobernanza en la era del cambio climático. En este caso es un mecanismo que, además de incorporar perspectivas variadas y modelos administrativos más flexibles, también promueve el cambio de información y colaboración entre Estado y sociedad civil. Pues a fin de cuentas, Proyecto Enlace es una agencia del Estado. La última técnica, y con eso termino, que podemos extraer del trabajo de Hirschman para comenzar a identificar procesos de construcción de mecanismos de gobernanza, es lo que se denomina los unintended consequences of human action, las consecuencias inesperadas de la acción humana. ¿Cómo nos explica? En muchos casos se da la situación en que esfuerzos por mantener o restaurar una organización social o un modo de vida, de mantener el statu quo, fracasan en reproducir ese statu quo. Y en vez de eso, estos esfuerzos conservadores llevan a cambios innovadores no previstos. Puerto Rico tiene varios ejemplos de esto, pero voy a enfocarme en uno, y ese es el caso del sistema eléctrico. Durante varios años he visto esfuerzos por mantener un sistema centralizado de generación, transmisión y distribución eléctrica. Y para mantener ese statu quo se han tomado diversas medidas, desde la privatización de parte del sistema hasta el incremento acelerado de tarifas. Sin embargo, la consecuencia paradójica de esos esfuerzos por mantener el sistema frente a las múltiples amenazas que enfrenta ha sido no solo su debilitamiento, sino además el surgimiento de alternativas. Yo visité, por ejemplo, hace un par de años, Casa Pueblo, observando cómo han establecido un sistema de generación solar, pero tan importante como la infraestructura para la resiliencia es el desarrollo de un sistema de gobernanza local que lo soporta, ¿no? Basado en la organización de la comunidad y la participación descentralizada y actores diversos. Y sé que hay muchos esfuerzos aquí en Puerto Rico de microredes, de colaboraciones academia-universidad, academia-comunidad, de empresas de energía alternativa, etc. Todo ese nuevo ecosistema que ofrece estos mini bloques de Hirschman para la construcción de mecanismos de gobernanza para la era del cambio climático. En conclusión, termino, en contraste con el paradigma de desarrollo sustentable, la teoría de la resiliencia ecológica sugiere que en la era del cambio climático veremos grandes disrupciones no previstas y tendremos severas limitaciones en nuestra capacidad de responder y actuar. Específicamente, la acción humana, nuestras intervenciones, podrá influenciar, mas no determinar la capacidad de adaptación y transformación de nuestros sistemas socioecológicos. Para influenciar estas capacidades de nuestros sistemas serán necesarios nuevos mecanismos de gobernanza que dirijan la acción humana. Y el enfoque posibilista de Hirschman ofrece técnicas para discernir los contornos y extraer lecciones de mecanismos de gobernanza emergentes en nuestro tiempo y adecuados al presentar características de flexibilidad, de diversidad de perspectivas, de intercambio de información y colaboración entre distintos sectores, adecuados para la era del cambio climático. Muchas gracias. Pero en términos, si quiere dar una pregunta, dada su experiencia y lo que conoce en Puerto Rico, aparte de sostenibilidad y tanto resiliencia, usted mencionó la palabra humildad. Y está asociado también a empatía, ¿verdad? Porque muchas cosas de estas soluciones no son inmediatas, son a largo plazo, y el que las implementa tiene que saber que no es para mi generación, posiblemente son para las generaciones de los que vienen
después. ¿Qué sugerencia para, tenemos este municipio? Usted puede proveer a los municipios, que son los local governments, de cómo empezar a implementar estas ideas. Yo creo que algunos de los casos que presenté ofrecen tal vez lecciones que se pueden extraer, ¿no? Ideas que se pueden imitar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sigamos con Hirschman. Una de las ideas que tiene es que a veces las acciones pueden llevar a cambios imprevisibles en términos de la forma en que la gente piensa, que las personas se organizan, ¿no? Y muchas veces es posible comenzar tal vez con un pequeño proyecto, ¿no? Que tal vez no tiene tanto apoyo, pero usar ese proyecto para atraer a distintos actores de la comunidad, para colaborar, llegar a conocerse y a base de ese proyecto ir ampliando a otras actividades más ambiciosas, ¿no? Y yo creo que, como presenté fuimos hace un par de días al proyecto Enlace en el Caño Martín Peña y nos contaban ahí cómo comenzó todo. Bueno, existían líderes comunitarias en las 8 distintas comunidades del Caño, pero casi no tenían colaboración entre ellos, ¿no? Y entonces lo que sucedió ahí es que llegó un proyecto en que querían limpiar el canal para permitir el paso de embarcaciones. Ese era el objetivo del proyecto. Y entonces lo que hicieron fue que, como parte del proyecto, comenzaron a consultar a las comunidades, y las comunidades obviamente comenzaron a pensar que querían un poquito más que solo limpiar para que pasara embarcaciones, querían algo que fuera de servicio para las comunidades, ¿no? Y entonces este proyecto poco a poco los fue llevando a conocerse entre estas distintas comunidades, a comprender mejor que tenían intereses conjuntos, ¿no? Y a organizarse. Yo creo que esa idea de comenzar con un proyecto pequeño que traiga a distintos individuos a la mesa, a distintos actores a la mesa, a comenzar a dialogar y a comenzar a conocerse, yo creo que es una buena forma de empezar. Dentro del contexto de la colaboración, ¿verdad?, de Georgia Tech con ATI, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo otras entidades pueden ver este tipo de colaboración, ¿verdad? Tenemos jóvenes universitarios, profesionales, que tienen, ¿verdad?, colaboración de los profesores de la universidad. ¿Cómo ese modelo es útil y provechoso para la búsqueda de soluciones? Sí, pues muchas veces la forma en que yo he encontrado a distintas organizaciones o actores para colaborar ha sido de manera personal, ¿no? Y yo conozco a alguien que me dice, esta persona tal vez puede interesarle en un proyecto, ¿no? O esta organización tal vez tiene interés en estas áreas. Y es así que yo personalmente he ido desarrollando una red de contactos aquí, ¿no? Y nosotros lo que nos enfocamos es básicamente un programa en planificación urbana, son en problemas y proyectos de planificación, ¿no? Entonces, sí, en términos específicos de mi caso, la idea sería contactar conmigo, ¿no? Hablar conmigo y ver qué proyectos serían de interés, ¿no? Eso es, yo creo que en la forma más estrecha de comprenderlo. En términos más amplios, creo yo, como creo que expliqué al principio, el objetivo aquí siempre ha sido contribuir a Puerto Rico en parte, ¿no? Y la forma en que comenzó este programa, para contar un poquito de la historia, fue en el 2018, estábamos con una colega mía que ya se retiró, Catherine Ross, estábamos en Georgia Tech y nos habían pedido que comenzáramos un estudio en cualquier parte, ¿no? Y lo que sucedió es que había 2 estudiantes, uno de Puerto Rico, otra que había vivido en Puerto Rico mucho tiempo, que vinieron y nos dijeron, nosotros queremos enfocar este estudio en Puerto Rico, acaban de suceder estos huracanes, hay necesidad y queremos colaborar. Y así fue como comenzó este estudio, ¿no? Y a través de los contactos de ellos, primero con el proyecto Enlace, así fue como comenzó, fue que hicimos el primer proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces ha sido esa idea de contribuir en proyectos que sean de interés, porque además a los estudiantes creo que una gran motivación es realizar proyectos que ven que van a tener un impacto en la vida real, no solo que van a producir un reporte y que lo van a poner en la biblioteca y se acabó, no quieren ver algo concreto. Bueno, pues muchas gracias. Mi pregunta más dirigida hacia el momento donde el cambio climático sabemos que debe estar en el tope de la mente de todos nosotros. Crea un reto donde hay tantas otras cosas que vienen en la mente y necesitamos esa política pública, pero donde vienen otras cosas desde el costo de la comida, la situación política, y entonces el cambio climático pasa a un segundo plano, debiendo ser ese primer plano en este momento, porque afecta a todo, desde transportación, el suplido de alimentos. ¿Cómo podemos hacer que esa necesidad que tenemos de que el cambio climático siga en la mente de la agenda política, de que se cree política pública,
podamos seguir empujando en un momento que hay tantos retos? Yo creo que parte es organizar, ¿no? Y tal vez buscar organización más allá del papel que puede jugar el Estado, buscar organización con otro tipo de comunidades, organizaciones para, en parte es un proceso de educación, para dar a entender el tipo de disrupción que va a traer el cambio climático, cómo va a afectar la vida de las generaciones actuales ya y también de las futuras, ¿no? Yo creo que es eso. Parte es amarrarlo a estos otros problemas, ¿no? No es que sean independientes el cambio climático y la falta de comida, o el cambio climático y la falta de agua. Están interrelacionadas, y entonces explicar cómo se da esa interrelación y buscar proyectos que tal vez están hablando sobre agua, pero tienen en mente los impactos del cambio climático a más largo plazo. Creo que esas son formas de incrementar la atención que se le da, digamos, en la agenda política del país, ¿no? Entonces yo creo que organización es uno, educación es otro, amarrarlo a estos grandes problemas y explicar las conexiones es una tercera forma de hacerlo, ¿no? Yo creo que esas son algunas. Habrá mucho más, pero esas son las que me ocurren.